Es un honor estar aquí hoy como Doug French mencionó. Voy a dar el curso de Maíz Academia, que comienza en noviembre. Y como mencionó ayer Jeff Tucker, la clase normal tiene varias ventajas en comparación, estando en persona. Una ventaja es que, a diferencia de la noche anterior, no les dará dolor de cabeza, como pasó con Bob Murphy y Tom DiLorenzo. Me cercioré que no estuvieran aquí. Al menos espero que sea el lunes por la tarde a las 6:30 en mi casa. En Houston, espero no hacerles doler la cabeza a ellos. Mi hijo de 7 años nos mira ahora en casa en Houston y me hizo prometerle un saludo. Hola Ethan. Y mis padres nos están mirando también. La magia de Internet. Como Doug mencionó, soy abogado, especialista en patentes. Trato de no hacer tantos casos de patentes, un poco como que da asco. No es la profesión más agradable cuando tienes que decirle a la gente que eres abogado de patentes. Siempre quieren contarte sus inventos. Yo estaba sentado en el avión y un hombre me preguntó, ¿qué haces? Y yo le dije, soy abogado de patentes. Él dijo, te contaré cómo inventé. Pone clic antes que lo patentara Amazon. Y pensé, oh Dios mío, tengo 3 horas de vuelo con este tipo. Tal vez debería haberle dicho que era proctólogo. Pero supongo que hubiera sido aún peor. Así que David, esta es la primera broma que tengo para ti hoy. Hoy voy a sostener que la propiedad intelectual es incompatible con el capitalismo. La palabra capitalismo en sí requiere un poco de aclaración porque en los últimos años algunos compañeros, defensores del libre mercado y la sociedad libre, dijeron que están en contra del capitalismo. Creo que esto es solo una disputa semántica. A lo que nos oponemos es al corporativismo, el mercantilismo, capitalismo de amigos o el capitalismo, como lo retratan los gobiernos occidentales. Por lo tanto, tienes este tipo de situaciones divertidas donde estamos a favor del capitalismo, por lo que entendemos la propiedad privada, y yo estoy en contra de la propiedad intelectual. Los libertarios de izquierda están en contra del capitalismo y la propiedad intelectual. Los izquierdistas regulares creen que la propiedad intelectual es un tipo legítimo de derecho de propiedad, y por lo tanto lo rechazan. Por lo tanto, están por todo el mapa, que me recuerda a mi segunda broma, David. ¿Qué me recuerda a mi segunda broma, David? Está inspirada en un filósofo anarquista de finales del siglo XIX, el filósofo Proudhon. La broma es, ¿por qué los anarquistas beben té de hierbas? Porque el té bueno es un robo. Propertea, property. Está bien, basta de bromas. Lo siento, Doug. ¿Por qué digo que la propiedad intelectual se opone al capitalismo? ¿O no es parte legítima del derecho de propiedad, del sistema del libre mercado? Echemos un vistazo a los casos en que los gobiernos occidentales, supuestamente representativos del capitalismo, intentan imponer el capitalismo en el resto del mundo, tratando de traer más países al redil de una economía avanzada. ¿Qué les hemos dado? ¿Qué hemos dicho que hicieran? ¿Para qué les hemos torcido el brazo y tratado de forzarlos? El impuesto sobre la renta, y sabemos que eso es capitalista, porque nos lo sugirió Milton Friedman. Las leyes antimonopolio de Estados Unidos. Las leyes contra el soborno, como la ley de prácticas corruptas en el extranjero, que penaliza a los empresarios estadounidenses de participar en lo que son las prácticas comerciales habituales en otras partes del mundo, y los pone en desventaja competitiva con respecto a las empresas de otros países que son no tan impedidos, lo que lleva, por supuesto, a los Estados Unidos a forzar los tratados en el resto del mundo para que los otros países, a prohibir también la corrupción en su país para que los estadounidenses no sean tan perjudicados por estas leyes. La banca central, impusimos el estilo americano de banca central en el resto del mundo. Canadá en los años 30, Rusia, tras el colapso del comunismo. ¿Qué es la propiedad estatal de los recursos naturales? Es capitalista. Eso es lo que tenemos aquí en los EU. En las tierras del Estado en los EU, yo solía ser abogado de petroleadas antes de pasarme al lado oscuro. No ocurre en ningún otro lugar en el mundo, que yo sepa, que los recursos naturales bajo tierra sean propiedad privada, como debe ser. Pero en otras partes del mundo, en otros países, incluso fuera de los EU, en el mar abierto, donde fue el accidente de BPLMMS, Servicio de Gestión de Minerales, el gobierno federal está reclamando todo el derecho a los recursos naturales bajo el suelo. Luego otorgan la licencia y se llevan su tajada. Así que, de hecho, el dueño del territorio donde se produjo el accidente de BP es el gobierno federal, pero no lo veo teniendo la culpa de ello.
¿Y qué hacemos? Estamos imponiendo este sistema a otros países. Después de derrocar a Saddam Hussein en Irak, se los anima a utilizar el modelo estadounidense allí. Es capitalismo, cuando el gobierno iraquí es dueño de todos los recursos naturales y vende petróleo a sus clientes. Por supuesto, también hay leyes contra las drogas. Nos permitirá México, por ejemplo, que legalicemos las drogas. Nos aguantará eso. Logramos comercio, como el NAFTA. Los acuerdos como este. Y por supuesto Plan de Marshall. Después de la Segunda Guerra Mundial y la democracia en sí, que sin duda, y en mi opinión, no es capitalista. Es incompatible con los derechos de propiedad. Así, tenemos los casos de Estados Unidos y Occidente, presionando a otros países a adoptar las llamadas medidas capitalistas como rutina. En nombre del capitalismo, pero no es el capitalismo. ¿Y qué pasa con la propiedad intelectual? Tenemos una situación similar, tenemos a América y su lacayo, la OMC, presionando a otros países, como Rusia, India, China, a tomar nuestras leyes draconianas de propiedad intelectual. China ha desarrollado recientemente un poco. Están ahora tercer lugar, por detrás de Japón y EU. En términos de registros de patentes, este es un cambio drástico de la situación de hace 5 o 10 años, debido a la presión estadounidense. Actualmente estamos desarrollando presión diplomática sobre Canadá para participar de nuestras leyes de propiedad intelectual que son parte de nuestra ley de propiedad intelectual digital Millennium, lo cual hace que las leyes de propiedad intelectual y draconic queje mucho peor. Peor aún, en estos momentos está pendiente el acuerdo comercial secreto contra toda falsificación o acta. Es un tratado que se está negociando en estos momentos. Yo sospecho que se aprobará tal vez este año, y va a ser horrible. Se van a imponer patentes y derechos de autor en todo el mundo, incluyendo la ley de derechos de autor digital Millennium o disposiciones tipo de MCA. Y como escribió autor de ciencia ficción Cory Doctorow, esta ley reescribe radicalmente las leyes mundiales en Internet preparada en secreto sin comentarios al público. Así, tal vez lo hicimos bien esta vez. Tal vez las leyes antisoborno, las leyes fiscales, antimonopolio, tal vez estas no son realmente capitalistas. Pero tal vez este caso sea que la ley de pie es realmente capitalista. Tal vez sea compatible con los derechos de propiedad, tal vez sea una buena cosa que el gobierno de Estados Unidos impone a otros países nuestra forma de hacer negocios. Pero veamos de dónde viene. La propiedad intelectual por propiedad intelectual, me refiero principalmente a patentes y derechos de autor. Estos son los dos grandes culpables en mi opinión. Hay otra, los secretos comerciales, las marcas registradas, los derechos de reputación, de diseño. Pero los dos mayores son las patentes y derechos de autor. ¿De dónde vienen? Bueno, ambos básicamente vinieron de monopolios de emisión de soberanos o monarcas a las personas favorecidas, para tenerlos endeudados con el soberano, básicamente. Este fue un monopolio exclusivo de proteger de la competencia determinados bienes o servicios por un periodo de tiempo. Así que fueron monopolios. La palabra patente, como indica la historiadora Patricia Sid, proviene de patente latín, que significa abierto, a diferencia de las cartas cerradas o cartas privadas. Eran cartas abiertas otorgadas por el monarca que daba autorización a alguien para hacer algo, como el único vender un producto a un territorio en particular. Aquí hay algo interesante que encontré recientemente. Las cartas patentes de Corso. Uno de los primeros usos de las cartas patentes en el siglo XV fue conceder autoridad a los piratas reales, no piratas de Pirate Bay, para convertirse en corsarios, lo cual es solo legalizar la piratería. Así, se les dio un monopolio sobre los despojos de su piratería por un cierto periodo de tiempo. Así fueron las patentes originalmente. Un ejemplo bien conocido fue Francis Drake. Algunos dicen Sir Francis Drake, pero como era un traficante de esclavos, yo no le llamo señor. Se le dio una carta patente el 15 de marzo de 1587, autorizándolo a participar en piratería. Atacó a los barcos españoles que volvían de América del Sur cargados de plata. Trajo los tesoros de vuelta a casa para la reina. Fue famoso por eso. Lo irónico es que hay defensores de la propiedad intelectual que atacan hoy como piratas a quienes en realidad no son piratas. Los piratas de verdad abordan barcos, matan personas, rompen cosas, roban y cosas peores no. Así que, básicamente acusan a la gente que comparte información de ser piratas. Cuando, irónicamente, una de las primeras solicitudes de patente fue autorizar piratería de verdad. Es un poco divertido. Usted encontrará defensores de la propiedad intelectual, algunos abogados de patentes e incluso algunos libertarios. Realmente se indignan. Si usted lo llama monopolio, este no es monopolio, es propiedad privada. Si se tratara de un monopolio, entonces el uso de tu coche es un monopolio. Bueno, una de las primeras leyes de patentes
Fue un estatuto de monopolio inglés de 1624. Realmente no se andaban con rodeos para los nombres. Recuerde que solíamos tener un departamento de guerra en América. Ahora es el departamento de defensa. Los viejos estadistas eran mucho mejores, más honestos. Pero el estatuto de monopolio Inglaterra era una forma de recaudar dinero para la corona sin tener que poner un impuesto. Vendían estos derechos de monopolio por medio del cobro de tarifas a las personas para la aplicación, lo cual ayudó a crear lealtad a los políticos. Así que lo que sucedió fue que, y esto es de una correspondencia que tuve con Jeff Tucker, hablando de esto. Por lo que los monarcas, lo que querían, era tener un comercio creciente en ese momento, en el siglo XVI. Querían decir que podrían sacar provecho de esto. Estaban concediendo estas patentes. Los productores de estos bienes no querían ser saqueados. Querían ser protegidos de la competencia. Por lo tanto, hicieron este acuerdo. Todos. Se beneficiaba menos el consumidor. En otras palabras, los comerciantes tenían miedo de ser saqueados por el rey, por lo que aceptaron este acuerdo, así como el monopolio. Se unieron al Estado para mantener al enemigo cerca. Hoy logramos democratizar, institucionalizar la propiedad intelectual para que pueda aplicar cada. Cualquier persona puede solicitarla. No se tiene que ir al rey. Puedes ir a la oficina de patentes. Pero ya ves, lo mismo sucede ahora. Cualquier persona puede solicitarla. No se tiene que ir al rey. Pero ya ves, lo mismo sucede ahora. Se ven empresas, al igual que la mía, solicitando patentes, porque tienen que mantener a raya a los lobos. En otras palabras, si no tienes patentes, alguien puede demandarte o roba tus ideas. Así que tienes todas estas empresas gastando millones de dólares para obtener patentes, solo para tener un arma para disparar contra alguien que te pueda demandar con tus patentes. Por supuesto, lo que sucede es las grandes empresas se reúnen y demandan a los demás, blanden sus sables, y luego llegan a un acuerdo. Se pasan las licencias unos a otros. Microsoft y Apple podrían demandar. Ambos tienen grandes arsenales de patentes, por lo que finalmente acuerdan y se establecen. Y se dicen bien, tal vez me pagues algo e igual nosotros, así finalmente ambos puedan utilizar las patentes de cada uno. Es bueno para ellos, ambos. Están protegidos de la competencia, pero ¿qué significa esto para las pequeñas empresas? Las pequeñas empresas no tienen un gran arsenal de patentes. No puede saltar este obstáculo, no se pueden meter en el club, así que, básicamente, las patentes constituyen una barrera a la entrada, un tipo de proteccionismo mercantilista. ¿Qué pasa con los derechos de autor? Los derechos de autor, literalmente, fueron creados como una herramienta de censura. Tenías estos gremios que aparecen. Cuando la impresión se hizo más fácil, la iglesia y el gobierno comenzaron a preocuparse. No podemos controlar el pensamiento oficial y político tan fácilmente ahora. No podemos controlar lo que es el pensamiento aprobado. Así que aprobaron los estatutos de derechos de autor para ayudar básicamente a limitar lo que se podría producir, y dijeron a la gente qué información podrían copiar y compartir unos con otros. El primer estatuto de autor hecho y derecho fue el Estatuto de Anne en Inglaterra en 1709. Si se quiere ir un poco más lejos, se puede ir hasta el año 500 AC en Grecia, en la antigua Atenas, en la ciudad griega de Saiberis, situada en lo que hoy es el sur de Italia. Había concursos culinarios anuales. El vencedor recibía el derecho exclusivo de preparar su plato por un año. Siempre pienso que es genial que haber tenido esta ley, de lo contrario no habríamos tenido ninguna innovación en los alimentos en los últimos 25 siglos. Ahora, si se quiere dar vuelta al tipo moderno del de propiedad, el sistema americano, hace 200 y pico de años, básicamente se inició con la Constitución de Estados Unidos, aprobada en 1789. El artículo 1, sección 8, párrafo 8 autoriza al Congreso. No lo requiere, pero que lo permite para promover el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando por un tiempo limitado a los autores e inversores el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos. Esta es la autorización para la moderna ley de patentes y de derechos de autor. A diferencia de algunos opositores de la legislación sobre la API, yo no creo que sea inconstitucional. De hecho, es constitucional, como la esclavitud. Eso no hace que esté bien. Lo que es interesante en esto es que utiliza las palabras ciencia y artes útiles. La mayoría de la gente hoy cree que ciencia son las patentes. Las artes útiles, las creaciones artísticas como los derechos de autor. En realidad, es todo lo contrario. Hubo un lenguaje más arcaico utilizado entonces. Artes útiles significaba artesanos, como la artesanía. Significaba producción de bienes e invenciones. La ciencia era un término más amplio. En aquel entonces,
significaba todo conocimiento, incluido el conocimiento y las creaciones artísticas. Así que en realidad la ciencia tenía que ver con los derechos de autor y las artes útiles tenido que ver con las patentes. Sea como fuere, lo que es interesante es que a pesar de los argumentos comunes de la propiedad intelectual, de la gente en favor de ella, los fundadores de la Constitución, y se puede decir de la lengua, no verán la propiedad intelectual como un derecho natural. Ellos la vieron solo como una especie de medida cautelar, solo una herramienta política. Ellos pensaban que podrían fomentar la innovación con esto. Es por eso que la dieron solo, por un tiempo limitado. Estaban nerviosos al respecto. Thomas Jefferson fue el primer comisionado de patentes. Irónicamente, estaba muy intranquilo con la idea de conceder estos monopolios. Sabían que eran monopolios. Se los concedió de forma consciente. Incluso Locke no veía los derechos de autor y de patentes como derechos naturales. Incluso Locke no creía, cuyos escritos influyeron a los padres fundadores, por cierto, no creía que su idea de colonizar se extendiera a las ideas. Solo se aplica a los recursos limitados. Es cierto que a veces había pequeñas versiones de los derechos de autor, y este tipo de cosas, en algunas de las constituciones de los estados antes de la Constitución de Estados Unidos. En la ocasión, se utilizó el lenguaje de los derechos naturales para defenderlos. Esto fue solo una cubierta. Ellos estaban otorgando monopolios a los intereses especiales y querían ocultar ese hecho. Lo llamaron derechos naturales para encubrirlo. Claramente no son un derecho natural, los derechos naturales no expirarían después de 15 años. Los derechos naturales no se extenderían solo a América, como era entonces. Los derechos naturales no excluirían a un montón de tipos de creaciones y solo cubrir algunos tipos enumerados. Esto es claramente una herramienta política y derecho civil. Así que tenemos una moderna ley federal administrada por la enorme burocracia federal que concedía monopolios a los estadounidenses que han aprobado, lo que les permite solicitar al Tribunal Federal que ordene el uso de la fuerza federal en contra de sus competidores. ¿Por hacer qué? Por usar la información para guiar el uso de sus acciones. Son gente pacífica. Son competidores. Podemos pensar realmente que esto es capitalista. Hay infinidad de ejemplos, no voy a enumerarlos, porque sería tedioso. Hay ejemplos diarios de atropellos e historias de terror, los pleitos de patentes locas demandas de derechos de autor, locas demandas de derechos de autor, patentes locas otorgados sobre una base diaria. Por supuesto, estas no son el problema. El problema es que incluso si usted consigue una patente legítimamente, puede utilizarla para utilizar la fuerza del gobierno contra su competidor. Por mencionar un ejemplo, a raíz de la ley de propiedad intelectual, que es especialmente llamativa, se refiere a los derechos de autor y muestra cómo se puede utilizar para censurar el pensamiento. Que no debería ser sorprendente, ya que sus raíces están en la censura, como mencioné, pero incluso en este caso reciente, literalmente, ha dado lugar a la censura, incluso recientemente. Les voy a dar un par de ejemplos nada más. Hace apenas un mes había algo en las noticias. Las autoridades rusas utilizaron el pretexto de la infracción a la propiedad intelectual, la piratería, para incautar computadoras y otro material de la oposición política al gobierno. Utilizaron la propiedad intelectual para reprimir a los opositores políticos y disidentes. Susan Boyle, tal vez la recuerden, Britain, ese Got Talent, esa cantante de Inglaterra. Se le impidió literalmente cantar una canción de Lou Reed, debido a los derechos de autor. Ella no podía cantarla, no podía usar su boca para hacer determinadas acciones. En Alemania, un grupo de editores de periódicos que fueron presionados un nuevo derecho exclusivo que confiere el poder de monopolizar el discurso. En otras palabras, la asignación del derecho a reutilizar un texto concreto en el titular de un artículo periodístico en cualquier lugar, sin la autorización del titular. Quieren monopolizar el derecho al título del artículo. Está el caso real de una película muda alemana titulada Nosferatu, que fue considerada una obra derivada de Drácula. Los tribunales ordenaron destruir todas las copias. Esto es literalmente cierto. El peor caso, en mi opinión, es el de J.D. Salinger, el autor del Guardián entre el Centeno, el que todos los psicópatas leen. Hubo una novela llamada 60 años más tarde, entra por las RAI, especie de obra derivada, parodia o continuación. Se lo llevó a tribunales para prohibir la publicación de ese libro, en base a los derechos de autor. Simplemente estás prohibido, es literalmente una moderna quema de libros como resultado de la ley de copyright. Ahora díganme cómo pueden justificar algo como esto los libertarios. Les daré algunos de los mejores argumentos que he escuchado de los defensores de la propiedad intelectual. Hay un filósofo llamado David Coetzee que es un buen libertario, filósofo y profesor y teórico de la antipropiedad intelectual.
Señaló, en un debate en línea, que en los siglos XIX y principios del XXII de los países más innovadores del mundo, los Países Bajos y Suiza, no tenían ningún sistema de patentes, debido a anomalías legislativas. Ellos realmente tuvieron un sistema de patentes por un tiempo, pero tuvieron un montón de innovaciones a pesar de él. Él estaba dando este argumento. Hay un abogado de patentes llamado Gene King quien es un habitual cómplice de las patentes. Y él escribió esto. Gracias a Dios que la oficina de patentes de Suiza ahí es donde Albert Einstein trabajó y durante ese tiempo como un examinador de patentes, apareció la teoría de la relatividad. Así que necesitamos oficinas de patentes así. Estas emplearán potenciales futuros físicos. Encontré este argumento en un escrito de un economista del libre mercado, en un sitio web el año pasado. Un miembro senior con un grupo de pensadores del libre mercado. Él dijo, es cierto que existen otros medios para las personas creativas de beneficiarse de su esfuerzo. Discutía a favor de la API. En el caso de los derechos de autor, los autores pueden cobrar tarifas por la lectura de sus obras a un público de pago. Charles Dickens lo hizo. Pero su apretado calendario de actuaciones públicas en los EU, donde sus actuaciones no estaban protegidos por derechos de autor, sin duda contribuyó a su muerte temprana. Debemos tener en cuenta Dickens, no queremos matar a la gente por no tener leyes de copyright para proteger sus intereses. Este autor también dijo, parafraseando al fallecido economista John Robinson, las patentes y los derechos de autor frenan la difusión de nuevas ideas por una razón, para asegurar que no habrá nuevas ideas más para difundir. Ahora bien, este es un abogado de la propiedad intelectual. Piensa que esto es un argumento a favor de la propiedad intelectual. En realidad está admitiendo que el derecho de autor ralentiza las nuevas ideas y su difusión. Me recuerda a los economistas modernos que hablan con todas esas metáforas cientistas sobre la economía. Tenemos que enfriar el sobrecalentamiento de la economía. Los juegos de baloncesto tienen impulso. Todos términos cientistas. Más en serio, el argumento utilitario básico, que es el común entre los libertarios, es este supuesto, que es el que tenían los padres fundadores. La suposición de que si el Estado asigna derechos de monopolio a ciertas innovaciones vamos a conseguir más de él y todos vamos a estar mejor. Básicamente, se creará riqueza neta. Este es su argumento, pero rara vez lo hacen explícito. Si lo hicieron explícito, tendrían que darnos números. Su argumento es que crea riqueza. Bien, ¿cuánta riqueza? Dime cuánta. No hay duda de que el sistema de patentes, por ejemplo, impone costos a la sociedad. He calculado que cuesta de 38 pesos a 48 mil millones al año. Es mi estimación improvisada. Y eso es anualmente solo en Estados Unidos. Solo el sistema de patentes. Por lo tanto, esto impone costos, mi sueldo, los costos de litigio, los seguros, los altos costos de los productos. Si usted va a argumentar que las patentes imponen una ganancia neta de la sociedad, tienes que decirme los costos, la ganancia neta, o sea, restados con que ciertos tipos de innovación para ahora suprimirlos. No hay duda de que alguna innovación se pierde debido a las patentes. Aun si alguna innovación es ganancia, una parte se pierde. Así que necesitamos conocer el neto. Ellos nunca te dan estas respuestas. No las saben. Si se les pregunta, simplemente cambian de tema. Me he encontrado con una persona seria que argumentaba de esta manera. Todos los estudios que he visto, yo no soy un empirista, no soy un utilitarista, pero este es su argumento. Todos los estudios que la gente presenta no son concluyentes, que es probablemente la respuesta correcta, porque los valores son subjetivos y ordinales, no cardinales. Realmente no podemos sumar estas cosas. Todos los intentos de hacerlo, utilizando métodos convencionales, o bien llegan a la conclusión de que el sistema de derechos de autor o patente en realidad impone un costo neto para la sociedad y que disminuye la innovación. Así que es como si hubiera un doble penalti. O dicen, no podemos probarlos ni de una ni de otra manera. Se podría pensar que si usted es un utilitarista llegaría a la conclusión de que debemos estar en contra de la ley de patentes y derechos de autor. Sabemos que es una violación de la libertad. Sabemos que es costoso. No tenemos ninguna evidencia para respaldar nuestra corazonada utilitarista de que los padres fundadores tenían, de que esto podría ser una ganancia neta. Hasta que alguien pueda satisfacer su carga de la prueba, hay que oponerse a ella, pero no, ellos están a favor de ella. Su argumento es que no se haría este medicamento si no tiene el incentivo del gobierno. Pero pensemos en ello. Aquí tenemos el gobierno federal que impone
Si usted suma todo, el 50% de impuestos, en promedio, en la gente que trabaja en estas empresas y que son sus clientes, los impuestos a las corporaciones, impone regulaciones de la FDA y los retrasos. En ellos, impone otros monopolios a través de la FDA, que son como el sistema de patentes. Regula estas empresas a muerte e impone todo tipo de costos en ellos. Ahora quieren potenciar esta agencia criminal que hace todo lo posible para destruir negocios. El poder de conceder monopolios selectos a la gente para poder cobrarle precios bastante monopólicos en el mercado por todo el daño el gobierno le está haciendo. Yo no confiaría en esta agencia para que lo haga por mí. ¿Qué te parece que se dejen caer los impuestos? ¿Qué te parece que se detengan las regulaciones? ¿Qué te parece si se aboliera la FDA? Y luego estas empresas, todo el mundo. Y hubiera mucho más dinero para invertir en investigación. Así que concluiré ahí. Y solo quiero decir que creo que está claro que el capitalismo no es compatible con la propiedad intelectual.